Gracias, señores, por estar con nosotros. Miren, en nuestro país se está dando un jueguito muy peligroso entre el Ministerio de Educación y una gran cantidad de profesionales de la educación que se le han estado violentando sus derechos. Es un temita un poquito complicado, pero voy a tratar de resumirlo en este comentario para que ustedes entiendan y comprendan la gravedad del asunto. En nuestro país se importó desde China un famoso concurso de oposición a los profesionales que quieran, obviamente, ejercer la carrera educativa en nuestro país. ¿Por qué yo digo que se importó desde China? Porque eso es una medida de una potencia mundial ante una de las carreras mejor valorada y mejor pagada. En China hay dos profesiones sumamente caras, donde los profesionales son muy considerados y muy valorados en términos social y en términos políticos. En primer lugar está la medicina y en segundo lugar está la educación. La educación es tan importante para China que no todo el mundo puede ejercerla. Y por eso, para establecer una especie de sedazo, seleccionar lo mejor de lo mejor, ellos establecieron un concurso de oposición. Pero ¿qué sucede? Que en nuestro país llegó un improvisado al Ministerio de Educación, y me refiero a Andresito Navarro, que después aspiró a la presidencia de la República, y le voy a decir algunas de las troperías que hizo, que importó el concurso de oposición de China a un país pobre, a un país con muchas irregularidades como nuestro país, la República Dominicana. Pero ¿qué sucede? Que al mismo tiempo se establecieron convenios entre muchas instituciones educativas dirigidas por religiosos y religiosas con una alta consideración en nuestro país y una calidad educativa que la sociedad dominicana anhelaba. Fue por eso que se desarrolló un programa de cogestión en donde muchos centros dirigidos por religiosos y religiosas pasaron al Ministerio de Educación en un afán de mejorar la calidad educativa pública de nuestro país. ¿Qué pasó con muchos de esos profesionales que esos centros educativos dirigidos por religiosos y religiosas no quisieron poner en retiro, ¿verdad?, ante la nueva Ley General de Educación? Que muchos fueron contratados y otros fueron nombrados en calidad de monitores. Al mismo tiempo, se emitió un comunicado en todas las universidades del país para desarrollar un programa de habilitación docente para que aquellos profesionales que no eran de la educación, pero que tenían 10, 15 y hasta 20 años, ejerciendo de manera eficiente esa digna profesión en nuestro país, pues pudieran tener su habilitación docente y entonces participar en el concurso de oposición. Pero la misma Ley General de Educación establece que cuando el Ministerio de Educación, el MINER, contrate a un profesor o nombre a un monitor, al año debe ser evaluado ese profesor contratado o ese monitor nombrado. Y si esa evaluación arroja elementos positivos, pues esa persona automáticamente debe ser nombrado como docente en nuestro país. Para no alargarle la historia, porque ustedes la conocen, han amañado el concurso de oposición, así como amañaron también la Lotería Nacional, que ustedes veían que salía un número y cuando pasaba por la puertecita de la tómbola, ya había uno ahí guardado. Ustedes vieron lo que pasó con la Lotería Nacional. Asimismo han hecho con el famoso concurso de oposición importado desde China. Pero la historia no termina ahí. Resulta que el concurso de oposición no lo han hecho en el tiempo establecido, que la misma ley establece todos los años, para ir sustituyendo a los profesores en retiro e ir al mismo tiempo llenando con nuevos docentes las plazas que se vayan creando. Ustedes saben que todos los años los gobiernos están construyendo nuevos planteles educativos en toda la geografía nacional. Pues ese ministro de Educación, Andresito Navarro,
al final de su gestión, aspiraba, señores, a ser presidente de nuestro país. Ustedes saben, aspiraba a ser presidente. Y creó una oficina en la Máximo Gómez, la avenida Máximo Gómez, en la ciudad capital, esquina Arturo Peña Valle. Ahí estaba su oficina política de él. Ustedes saben lo que hizo ese barbarazo. Que a miembros del PLD, que eran presidentes del comité de base, los convocaron a esa oficina política ofreciéndole nombramientos como profesores de tanda extendida. Se lo digo de manera responsable, porque manejo el dato y tengo personas que le hicieron esa propuesta. Pero eran personas, señores, que solamente eran presidentes o dirigentes del comité de base del PLD, que no tenían ninguna formación, e incluso muchos de los cuales eran hasta motoconchistas, y no le estoy denigrando con esto, y otras personas no tenían ni siquiera un sexto de primaria aprobado. En definitiva, el concurso de oposición y la Ley General de Educación la han estado violentando en todos sus acápites. ¿En perjuicio de quién? De más de 10,000 profesores que actualmente hay en la República Dominicana, entre contratados y monitores, a los cuales no le están reconociendo su tiempo de servicio, no le están evaluando, no han podido participar en el concurso de oposición porque todos los años han ido cambiando las normativas para dicho concurso. Y aquellos que hicieron hasta la habilitación docente y tienen 1 y 2 maestrías, no han podido participar. Este es un problema muy serio para nuestro país, pero sobre todo para nuestro sistema educativo. Porque a esos maestros contratados, muchos de los cuales tienen 6 y hasta 8 años, y monitores que están en esa misma condición, cuando lo evalúan, le dicen que son parte del equipo administrativo del Ministerio de Educación. Pero cuando hay algún beneficio para el equipo administrativo de educación, dicen que no, que son docentes. Y en esa diatriba lo han mantenido violentándole todos sus derechos. Y oigan esto, señores, hay personas que tienen más de 8 años y no han recibido un aumento salarial, pero están desarrollando una labor igual o más efectiva que los docentes egresados de la carrera de educación. A esto tenemos que agregar la gran cantidad de politécnicos que hay en nuestro país, los cuales tuvieron que contratar licenciados en informática, en contabilidad, en mercadotecnia, en relaciones públicas, y todos esos politécnicos están funcionando con ese personal docente al cual se les ha estado violentando en todas sus partes sus derechos. Porque aquí debemos agregar que la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, no ha servido para nada, ni ha intervenido en nada en este problema, porque no le interesa. ¿Y saben por qué no le interesan? Porque no le descuentan de manera directa, como se lo hacen a todos los profesionales de nuestro país, más de 60 millones de pesos que todos los meses le descuentan de manera ilegal y violentando la Constitución, pero eso es un tema que también más adelante lo vamos a explicar. Lo cierto es que estos profesionales de la educación, más de 10,000, que están desarrollando una labor eficiente en los centros educativos de nuestro país, han sido abandonados tanto por el Ministerio de Educación, pero tampoco la ADP ha salido en su defensa. Ahora, yo les puedo asegurar a ustedes que si mañana los nombran, a todos le van a comenzar a descontar más de 700 pesos, como se lo hacen a más de 124,000 profesionales de la educación que pertenecen al Ministerio de Educación de nuestro país. Tienen un monopolio en donde única y exclusivamente solo le interesa el dinero de los profesores, pero no le interesa ni defenderlos, ni sobre todo defender los derechos de aquellos que se le ha estado violentando. Ustedes ven cómo el Colegio Médico Dominicano no permite esas cosas, ni lo permite con los profesionales, ni lo permite con los muchachos que están estudiando en las universidades. ¿Ustedes saben por qué? Porque esos muchachos, cuando terminan, pasan a formar parte del gremio, pero a la ADP eso no le interesa porque no están enfocados en eso. Es por eso que yo le invito a ustedes, a muchas personas que me han pedido que
que hiciera este comentario y que tratara de explicar todo el entramado que hay en el Ministerio de Educación con los profesores contratados y con los monitores, para que de esa forma se cree conciencia en la sociedad dominicana, señores, y se elimine. Este es el gobierno del cambio y nadie, ni siquiera el Ministerio de Educación ni el ministro de Educación, han dicho nada con relación a este tema, y eso es penoso. Entonces hacemos este llamado y esperamos que todas las personas afectadas se hagan eco, señores, de esta situación. Y si hay otros elementos que pudiésemos también mencionar, pues háganoslo llegar para nosotros seguir denunciando.